Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un periodo fascinante y también muy convulsionado de la economía argentina. Son esos 25 años más o menos, desde que volvió a la democracia en el 83 hasta cerca del 2008. Vamos a tratar de entender las ideas, los debates que dieron forma a esa etapa, ¿no? Y nos vamos a apoyar mucho en el trabajo de Ricardo Aronskind. Es una época que arranca, con una esperanza enorme después de años difíciles de la dictadura, pero que enseguida, se encuentra con crisis muy fuertes, cambios productivos, sociales, tremendos, y un crecimiento de la pobreza que marcó mucho al país. La idea hoy es captar esas controversias centrales, ver quiénes eran los actores en juego, cómo pensaban, y cómo fue cambiando el pensamiento económico que buscaba, marcar el rumbo. Todo a partir de las fuentes que tenemos. Dale, empecemos a desarmar esto. A ver, normalmente uno piensa que estos debates de economía son cosa de expertos, ¿no? Puertas adentro. Pero Aronskind dice algo interesante, que las crisis grandes, como la del 89 o la del 2001, abrieron un poco la cancha. ¿Fue tan así? Se discutió más abiertamente. Sí y no. A ver, es cierto que las crisis fuertes hacen temblar las ideas que parecían seguras, ¿viste? Las debilitan. Y eso, claro, crea como un espacio para que se escuchen otras voces, otras propuestas que antes quizás no tenían lugar. Pero, y este es el punto clave que marca Aronskind, en esos momentos de tanta angustia, la demanda social suele ser de alivio ya, soluciones rápidas, no tanto de ponerse a entender a fondo qué pasó, las causas estructurales. Y ahí juegan fuerte las ideas que ya estaban dando vueltas. Y sobre todo, el poder de los medios. Una idea, por más buena que sea, necesita potencia, dice él. Y esa potencia muchas veces viene de la plata, de los recursos que tienen los que la promueven. Qué interesante eso. La tensión entre la urgencia de la gente y la capacidad de algunos para instalar su visión. Exacto. Mira, un ejemplo que da que es muy bueno es el del Plan Fénix. Era una propuesta económica distinta, heterodoxa, sólida, hecha por economistas de la UBA. Y estaba lista antes de que cayera la convertibilidad. Pero, ¿qué pasó? Tuvo muy poca repercusión. Ni política, ni en los medios, cero. Quizás porque sonaba, demasiado audaz para el clima de la época, que era más bien conservador, o simplemente porque no tenía ese músculo atrás para meterla en la agenda. Entiendo. O sea que las ideas solas no alcanzan. Necesitan quien las banque, digamos. Entonces, si hablamos de potencia, ¿quiénes eran los que tenían esa capacidad? ¿Quiénes movían los hilos en estos debates económicos? Bueno, Aronskind quinetifica a varios actores con mucho peso, aunque de distinta naturaleza. Primero, y con una influencia enorme, los organismos financieros internacionales. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID. No eran solo prestamistas, marcaban la cancha, definían qué se podía hacer y qué no. Impulsaron fuerte las reformas estructurales, las de tipo neoliberal. El FMI en particular se metió muchísimo. Incluso, dice Aronskind, avaló todo ese ciclo de endeudamiento que después terminó como terminó, en la crisis del 2001. Claro, actores de afuera, pero con un poder casi de veto, ¿no? ¿Y acá adentro? En Argentina, acá adentro tenías a las grandes corporaciones empresarias, la UIA, la Rural, los bancos nucleados en Adeva, etc. Eran actores muy presentes, sí, pero según el análisis, sobre todo para defender lo suyo, ¿viste? Intereses sectoriales. Pedían mejores precios para sus productos, baja de impuestos, créditos más baratos. Pero rara vez, dice Aronskind, presentaban proyectos de país, macroeconómicos, que pensaran en los problemas de fondo. Cómo insertarse mejor en el mundo, cómo ser más competitivos innovando, qué hacer con la deuda. Hay una cita que él recupera de la UIA, de 1987, que es muy crítica con el Estado, muy dura. Y es interesante porque fue justo antes de que las políticas de los 90, que ellos en parte apoyaron, terminaran golpeando esa misma industria que el Estado había ayudado a crear. Suena una mirada un poco corta de miras, ¿no? Por parte del empresariado. Y los partidos políticos. Uno pensaría que ellos deberían haber propuesto las grandes líneas estratégicas. Sí, sería lo esperable. Pero el análisis sugiere que los partidos políticos tuvieron un papel bastante deslucido en esto de generar ideas económicas propias.
Cada vez dependían más de técnicos, de consultores externos. Como que se fue vaciando esa capacidad de generar un proyecto propio desde la política. Y ese vacío, claro, dejó más lugar para que influyeran los organismos de afuera y los lobbies locales. Y ahí es donde entran otros jugadores que mencionaste antes. Los centros de pensamiento, los think tanks. Exactamente. Los centros de investigación y think tanks tuvieron un rol central, muy importante. Por un lado estaban los que financiaban las grandes empresas, ¿no? Fiel, SEMA, la Fundación Mediterránea. Esos tuvieron un impacto enorme. No solo metían sus ideas en el debate público, sino que de ahí salieron muchos de los funcionarios clave que diseñaron las políticas de los 90. Pensá en Caballo, Roque Fernández. La agenda de estos centros, lógicamente, estaba muy alineada con quienes ponían la plata. Pero también había otros centros, con otras fuentes de financiamiento, como el CEDES, el CICEA, que elaboraban miradas distintas, más alternativas, ponían el foco en el rol del Estado, en la distribución, en políticas sociales. Pero claro, llegaban menos al poder. Bien, entonces tenemos organismos internacionales, las empresas, partidos medio debilitados en lo programático, think tanks muy activos. ¿Qué más identifica Aronskind? Bueno, también menciona a las universidades. Las públicas, como la UBA o La Plata, siguieron haciendo investigación seria, muchas veces crítica de lo que se estaba haciendo. Pero tenían poca llegada, el Estado medio que las ignoraba. Las privadas, más nuevas y orientadas al mercado, en general aportaban visiones más convencionales. Después, las publicaciones económicas. Crecieron mucho los medios especializados en negocios, pero Aronskind es crítico. Dice que a menudo tenían bajo nivel conceptual o directamente funcionaban como propaganda neoliberal. Da el ejemplo de ámbito financiero, muy influyente en el mundo empresario, que nació ligado a Martínez de Hoz y siempre tuvo una línea muy pro mercado financiero, anti-Estado. Y finalmente, los sindicatos, sobre todo el sindicalismo más tradicional, que según él perdió peso en el debate de ideas. Se concentró más en el reclamo salarial, lo básico. Aunque reconoce que algunas corrientes nuevas, como la CTA, sí intentaron armar propuestas más integrales, pensando en impuestos progresivos, seguro de desempleo, esas cosas. Es un mapa complejo, con jugadores de peso muy distinto. Y acá se pone bueno de verdad. ¿Cómo fueron cambiando las ideas que dominaban en este escenario a lo largo de esos 25 años? Hay un antes y un después claro. Sí, totalmente. Aronskind marca un quiebre muy fuerte con la crisis del 2001-2002. Antes de eso, digamos, desde el 83 hasta el 2001, lo que se ve es una caída libre de las ideas más keynesianas o estructuralistas, esas que habían tenido mucho peso antes, ¿viste? Las que creían en un Estado activo, en la industrialización. Bueno, esas pierden terreno. Y al mismo tiempo hay un avance pero arrollador del neoliberalismo. La agenda pública se va achicando, se concentra en pocos temas, la inflación, lograr estabilidad y las famosas reformas estructurales. Reformas que eran, privatizar, abrir la economía, flexibilizar el trabajo. Exacto. Y lo interesante que marca Aronskind es cómo se presentaba todo esto, como si fuera algo puramente técnico, objetivo, neutral. Pero él dice, mira, en la práctica eso estaba recontra sesgado hacia intereses muy concretos. La reforma del Estado era básicamente privatizar empresas públicas. La reforma previsional le abrió un negocio gigantesco a las AFJP, las administradoras privadas. Y la flexibilización laboral buscaba sobre todo bajar los costos para las empresas. El discurso dominante intentaba convencer a la opinión pública. Y en los 90, dice él, el debate casi desapareció. Las políticas neoliberales se presentaban como la única salida, casi como el clima, algo inevitable. ¿Y por qué prendió tanto ese discurso? ¿Qué hizo que el neoliberalismo fuera tan hegemónico? Fueron varias cosas, me parece. Por un lado, los intentos anteriores de hacer algo distinto, en los 80 con el Plan Austral, no habían funcionado del todo bien. Eso generó como un desencanto, ¿viste? Después, el campo político más popular estaba bastante fragmentado, no había una alternativa clara y unificada. Y al mismo tiempo, se armó un bloque muy fuerte de intereses económicos, mediáticos, muy críticos del Estado, muy poderosos. En ese clima, la sociedad, según este análisis,
Medio que iba y venía entre la desconfianza total y la búsqueda de soluciones mágicas. Y muchas veces terminó adoptando, sin mucho filtro crítico, las ideas liberales conservadoras que venían de afuera o que impulsaban estos grupos locales. Entiendo. Y después del 2001, después de la gran crisis, ahí sí cambió algo. Sí, la crisis es un punto de inflexión clarísimo. En el periodo siguiente, 2002 a 2008, el debate se reabre. Vuelve a haber espacio para discutir. Las ideas más heterodoxas, esas que desconfían del mercado como única solución y que defienden un rol para el Estado, vuelven a circular. Tienen más visibilidad. La ortodoxia neoliberal más fanática, digamos, pierde un poco de chapa, ¿no? En parte por el fracaso tremendo del modelo que promovían. Ese consenso que había antes se quiebra. Pero ojo, Aaron Skind advierte que tampoco es que surja automáticamente un nuevo discurso único y dominante. No tan fácil. La opinión pública, que fue bombardeada durante años con la visión promercado desde los medios, no cambia de un día al otro. Y los partidos políticos, incluso estando en el gobierno, a veces les costaba despegarse del todo de los criterios económicos que habían dominado antes. O sea, la crisis abre puertas, pero el cambio de mentalidad o de paradigma no es ni inmediato ni total. Y esto se nota en los distintos momentos políticos que él analiza, ¿no? Desde Alfonsín, pasando por Menem, hasta después de la convertibilidad. Tal cual. Aaron Skind distingue bien tres momentos político-económicos. El primero, 1983-1989, con el gobierno de Alfonsín. Ahí el gran tema era cómo lidiar con la herencia de la dictadura, sobre todo con la deuda externa, que era gigantesca, y al mismo tiempo intentar bajar la inflación y que la economía arranque. Hubo un debate inicial muy interesante sobre si esa deuda era legítima o no, pero duró poco. Enseguida se impuso la idea de que había que pagar sí o sí por la presión de afuera, sobre todo del FMI. Figuras como Aldo Ferrer plantearon esa disyuntiva clave. ¿El país iba a decidir soberanamente qué hacer o iba a ser un mero administrador de la crisis de la deuda, siguiendo lo que le decían de afuera? Los intentos de hacer reformas más de fondo no cuajaron, y las ideas neoliberales fueron ganando espacio. Todo terminó en la hiperinflación del 89, que además fue usada como la prueba final de que el Estado no servía para nada. Y ahí vino el giro total de los 90. Correcto, el segundo periodo, 1989-2001, con Menem. Es la adhesión sin fisuras al neoliberalismo, al consenso de Washington. Ahí se aplicaron con todo las políticas de apertura, las privatizaciones masivas, la desregulación y, como eje central, la convertibilidad, el 1-a-1 con el dólar. Se presentaban casi como hechos consumados, ¿viste? Como que no había alternativa. El crecimiento de los primeros años pareció darles la razón, pero ya la crisis de México en el 95, el efecto tequila, empezó a generar dudas sobre si eso era sostenible, sobre todo con el tipo de cambio fijo. Desde el 98 la economía se frenó y el debate se volvió obsesivo. ¿Cómo salvar la convertibilidad? A cualquier precio. Y así se siguió, exprimiendo el modelo hasta el final, hasta el colapso total del 2001. Una crisis brutal. Una década entera marcada a fuego por esa política. ¿Y el tercer momento? Es el que va de 2002 a 2008, la post-convertibilidad. Después del estallido, la primera discusión fue, bueno, ¿quién paga los platos rotos? ¿Cómo se reparten los costos de la salida? Después, la agenda estuvo muy marcada por la pelea con los acreedores externos después del default, la renegociación de la deuda. También se discutió mucho sobre cuál era el tipo de cambio correcto ahora que flotaba. Y volvieron con todos los temas distributivos. El desempleo altísimo, los salarios por el piso, la pobreza, qué hacer con los subsidios, las retenciones al campo. También volvió la inflación como un fantasma conocido. Lo curioso es que los temas más institucionales, de largo plazo, quedaron un poco en segundo plano en esa etapa. Queda clarísimo cómo fueron cambiando las ideas y las políticas de forma tan radical. Mencionaste el consenso de Washington, las ideas neoliberales, las heterodoxas. ¿Podemos resumir un poco cuáles eran esas grandes corrientes de pensamiento que chocaban? Dale. A ver, primero hay que pensar en el contexto internacional. Desde los 70, 80 se pusieron muy de moda ideas como el monetarismo de Friedman, ¿viste? Que decía que lo clave era controlar la plata que circula y que el Estado no se meta tanto como decía Keynes. También las expectativas racionales, que básicamente decían que la gente se anticipa a las políticas del gobierno y entonces estas no sirven. Y la economía de la oferta, bajar impuestos a los ricos y a las empresas para que inviertan más.
Todas tenían en común una crítica fuerte al estado de bienestar y una fe ciega en el mercado. Y en América Latina muchas veces se aplicaron de forma todavía más extrema. Y de ahí salió el famoso Consenso de Washington. Claro, el Consenso de Washington fue como el resumen de esas ideas. Un decálogo, 10 puntos que se consideraban la receta correcta en los círculos de poder de Washington a fines de los 80. Disciplina fiscal, gastar menos o solo en los más pobres, reforma de impuestos, abrirse al comercio y a las finanzas de afuera, tipo de cambio competitivo, privatizar, desregular. Se vendió como la fórmula mágica para crecer. Lo loco es que el propio tipo que le puso el nombre, John Williamson, después dijo que se aplicó mal en muchos lados. Criticó las privatizaciones corruptas o abrirse a los capitales sin control. Incluso llegó a decir que Argentina, con el tipo de cambio fijo, ni siquiera siguió el consenso al pie de la letra. Y admitió que era una agenda muy limitada, que se olvidaba de la pobreza, de la desigualdad, temas clave. Y acá en Argentina, ¿cómo se tradujeron esas ideas? Bueno, Aronskin distingue dos cosas. Por un lado, la ortodoxia argentina más clásica, que viene de antes. Muy teórica, muy neoclásica, mucho énfasis en el libre mercado perfecto, muy antiestado, a veces es medio desconectada de cómo funcionan las cosas en la realidad, con empresas grandes que dominan, ¿viste? Y por otro lado, el neoliberalismo argentino de los 90. Él lo ve más como la expresión de los intereses del capital financiero, de los bancos, de los fondos de inversión. Este neoliberalismo, dice, no es que quisiera un Estado chiquito y nada más. A veces quería un Estado que les generara negocios. Por ejemplo, que se endeudara para que ellos le prestaran, o que privatizara empresas para que ellos las compraran. Hablaban mucho de libre mercado, pero en la práctica, dice Aronskin, muchas veces se toleraron monopolios, se pusieron precios favorables a ciertos grupos. No era tan libre el mercado. Entiendo. Y del otro lado del mostrador, los que no estaban de acuerdo, la heterodoxia. La heterodoxia argentina es más variada. No es un bloque único. Va desde gente que simplemente no cree que el mercado solucione todo por sí solo, hasta posturas mucho más críticas. Pero en general coinciden en que el Estado tiene que intervenir, para corregir cosas que el mercado hace mal, para impulsar el desarrollo, para que la torta se reparta un poco mejor. No creen que lo que le conviene a una gran empresa automáticamente sea bueno para todo el país. Dentro de esta corriente tenés el estructuralismo y el neoestructuralismo, que vienen de la tradición de la CEPAL, de Prebisch. Históricamente pusieron mucho el foco en que había que industrializarse, que el Estado tenía que jugar un rol activo. El neoestructuralismo más reciente acepta que los equilibrios macros son importantes, que hay que ser cuidadoso con la plata del Estado, pero sigue creyendo en la necesidad de políticas industriales, de coordinación entre lo público y lo privado. Estas ideas, claro, durante los 90 estuvieron bastante silenciadas, ¿no? Marginadas del debate principal. Bueno, ¿y todo esto qué significó en la práctica? Volvamos a las peleas concretas. ¿Cuáles fueron algunos de los debates más calientes donde se veían estos choques de visiones? Aronskin detalla un montón, pero podemos agruparlas. Un eje que siempre estuvo ahí, recontra presente, fue la política y el rol del Estado. El Estado tenía que ser el motor, el que empuja, o tenía que quedarse al costado o subsidiario, o era, como decían otros, una máquina de perder plata que había que achicar sí o sí. La idea esa de entrar al primer mundo rápido, abriéndose y aliándose con Estados Unidos, chocó con las visiones más desarrollistas de siempre. El debate sobre las privatizaciones fue un ejemplo clarísimo. ¿Eran para ser más eficientes o era un negocio para unos pocos amigos del poder? Incluso la discusión sobre el déficit fiscal. ¿Era la culpa de todo, como decía la ortodoxia? ¿O era el resultado de las peleas por quién se queda con qué parte de la torta? Y de que muchos no pagaban impuestos, como decían otros. El Estado siempre en el medio. Siempre el eje de la disputa. ¿Qué otro gran tema generó polémica? Otro central fue el país y el mundo. ¿Cómo nos relacionamos con el resto? Y acá entran temas gigantes. La deuda externa, por ejemplo, marcó toda la época. Ese debate inicial sobre si era legítima o no se tapó rápido, y después se naturalizó que había que pagar, aunque las voces críticas decían, che, esta plata no va al desarrollo, se va para afuera o a la timba financiera, y nos condiciona todo. La apertura económica fue otra gran batalla.
Había que abrirse de golpe o de a poco. Abrirse uno solo aunque los demás no abrieran, o negociar para que sea parejo. Se usó mucho como una herramienta para bajar la inflación, sí, pero el costo fue que liquidó a mucha industria nacional, sobre todo porque se hizo con un dólar barato. Y ahí, claro, la convertibilidad fue clave. Totalmente. La convertibilidad fue quizás el experimento más fuerte y más discutido. Los que la defendían decían que era la solución mágica contra la inflación, que traía confianza. Los que la criticaban advertían, ojo, esto deforma todos los precios, nos hace depender de que nos presten plata de afuera y no va a durar. Deciden que era como una bomba de tiempo que transfería riqueza para afuera. Cuando cayó en 2001, se reabrió toda la discusión sobre si conviene tener moneda propia, manejar tus propias herramientas. También está toda la relación con el FMI. Algunos lo veían como un socio inevitable, necesario, otros como un agente externo que imponía ajustes que nos hundían más y que profundizaban las crisis. El Estado, la relación con el mundo. Nos falta un eje importantísimo. ¿Cómo le pegó todo esto a la gente? Sin duda, la cuestión social es el tercer gran campo de batalla. Temas como la distribución de la riqueza y el desempleo. Al principio de la democracia estaban presentes, pero después, en la euforia de los 90, como que desaparecieron del debate público. Y volvieron con toda la furia con la crisis, con los piqueteros en la calle mostrando la exclusión. Argentina cambió muchísimo. Pasó de ser una sociedad bastante integrada a tener niveles de desigualdad y pobreza nunca vistos. El debate ahí era, ¿este modelo neoliberal con el tiempo va a generar trabajo para todos? La famosa idea del derrame, ¿o hacen falta políticas activas del Estado para crear empleo, para proteger a los que se quedan afuera? La inflación también fue un tema social clave, no solo económico, porque siempre les pega más a los que menos tienen. Las discusiones sobre por qué había inflación, si era por el gasto del Estado, por las empresas que subían los precios, por la puja salarial, y cómo pararla, con ajuste, con controles, abriendo importaciones, bajando salarios, cruzaron todo el periodo. Y quedó ese recuerdo amargo de que la estabilidad de los 90 se pagó con un costo social altísimo. Incluso la reforma jubilatoria, la que creó las AFJP, se vendió como algo técnico moderno. Pero fue un debate totalmente cruzado por los intereses del sector financiero y tuvo consecuencias enormes, fiscales y para la vida de la gente. La verdad que recorrimos un camino complejo, lleno de ideas cruzadas, de cambios terribles. Si tuvieras que sintetizar los puntos clave que nos deja este análisis de Aronskin sobre esos 25 años. Yo diría que hay 3 cosas centrales. Primero, el poder que tienen las crisis económicas para cambiar las cosas. Son momentos duros, sí, pero también abren la puerta a cuestionar lo que parecía incuestionable, a discutir de nuevo para dónde ir. Segundo, la dinámica de las ideas económicas. Cómo algunas ideas, como el neoliberalismo, logran dominar por un tiempo, apoyadas por actores fuertes, pero también cómo se pueden desgastar, cómo pueden ser desafiadas por otras visiones, aunque no siempre surja fácil un nuevo consenso claro. Y tercero, la persistencia de preguntas que siguen ahí, rebotando en Argentina. ¿Qué tiene que hacer el Estado en la economía? ¿Cómo nos conviene relacionarnos con el mundo? ¿Cómo hacemos para construir una sociedad un poco más justa, con menos desigualdad? Y Aronsky termina con una reflexión que va incluso más allá de la economía, ¿no? Exactamente. Después de todo este análisis de debates técnicos, políticos, económicos, él tira una pregunta mucho más de fondo, que nos interpela a todos como sociedad. Dice algo así como, ¿qué espera de sí misma la sociedad argentina? Es una invitación a pensar no solo qué política económica queremos, sino, más profundo, qué tipo de país queremos ser. Una pregunta que, me parece, sigue totalmente abierta.